Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a hacer una crítica a una parte del sistema que está desarrollando, una parte de la filosofía que está desarrollando Ernesto Castro, que es una persona famosa, si no la conocíais, en el ámbito de la filosofía y se dedica primero a divulgar, en gran parte, filosofía y también a desarrollar ciertas teorías, ¿no? Que es lo que entraremos aquí. La filosofía de Ernesto Castro es una filosofía en realidad académica. Y yo personalmente tengo la opinión de que la academia no importa a nadie porque no tiene ningún impacto social en realidad. O sea que no serían cuestiones que yo querría tratar aquí. Lo que pasa es que Ernesto Castro, aun y mantener un academicismo, una forma de hacer académica, rigurosa, sí que quiere salirse al mismo tiempo de los circuitos académicos, a través, por ejemplo, de YouTube o de ciertos temas que ha tratado. Entonces, en este sentido, me parece más relevante hacer una crítica o comentar lo que se está diciendo en estos ámbitos que no son tan estrictamente académicos. Pues son ámbitos que sí que pueden tener más influencia y alcance. Concretamente, haré una crítica a una conferencia que hizo, que dejaré en la descripción, sobre la parte de su filosofía, que está en desarrollo, o sea, no está acabada, dedicada a la ética. Él lo llama una ética de la generosidad, y ahora veremos por qué. La filosofía de Ernesto Castro parte de lo que él llama naturalismo genérico. Lo define, y cito textualmente, así: lo natural existe, pero no como algo dado, algo preestablecido, sino como un proceso de producción de nuevas posibilidades. Bueno, esta es la premisa principal que yo creo, ¿vale? Pero esto es, una mera opinión. No tendrá demasiada relevancia en lo que veremos aquí, en la parte de la ética, pero bueno, no está de más decirlo. La idea será para Ernesto Castro, y vuelvo a citar textualmente, que la generosidad tiene ese carácter productivo, generador y transformador del marco de reglas y de conductas éticas en las que nos desenvolvemos. Bueno, en la conferencia, antes de desarrollar un poco más a dónde se dirigirá esta ética que está construyendo Ernesto, hace un recorrido por la historia de la ética haciendo diferentes críticas históricas, o sea, no son críticas especialmente novedosas, respecto a por qué estas éticas no serían adecuadas para desarrollarlas más. Y separa un momento a la ética del deber, que se llama también deontología, que es la que aquí estamos defendiendo en este canal, ¿no? La ética que viene de Kant, de Fichte. Pero para atacar a las éticas del deber, lo que hace es citar dos críticas que, a mi modo de ver, son bastante ridículas. Lo primero que dice es que las éticas del deber son excesivamente formales. Y esto da igual, ¿vale? Yo no entraré en este punto porque no me interesa en este vídeo, pero bueno, es la crítica que se ha hecho ya desde Hegel respecto a estas éticas del deber que nacen de Kant. En todo caso, es una lectura muy parcial de Kant. Esto ya hay un montón de textos que hablan sobre esto, o sea, no quiero aquí dar la turra. Y es, creo, directamente una no lectura de Fichte, que sí que intenta parar atención en su obra de ética del 1798 en que la ética del deber no es justamente una ética formalista. Lo que más me sorprendió en este punto de la conferencia es que Ernesto Castro citara una anécdota, también creo ridícula, del juicio de Eichmann, que es famoso porque, Hannah Arendt lo trató porque seguía las órdenes de los nazis, y entonces él decía que simplemente seguía órdenes, y en un momento Eichmann, en los juicios de Nuremberg, defendió que él actuaba kantianamente, porque elevaba a universal la máxima que se estaba poniendo, que era una máxima literalmente de matar judíos. O sea, es no haber entendido ni directamente la primera página de cualquier libro de filosofía práctica de Kant, así lo digo. Elevar a universal, matar a alguien, o sea, es tan ridículo ponerlo como una posible crítica a las formulaciones kantianas, a la ética del deber y tal, que es que paso directamente. O sea, simplemente me ha sorprendido que lo citara. Sí que dice que, seguramente no estaréis de acuerdo, tal y cual, pero lo cita como vamos a ponerlo sobre la mesa. No, esto ni se pone sobre la mesa. O sea, lo siento, pero es que es una cosa ridícula. En cualquier caso, la crítica que hace a las éticas del deber, las éticas que estamos defendiendo aquí, la ética en singular, es que no hay algo así como principios universales que nos determinen o que nos influencien a actuar moralmente. Es decir, no hay un criterio universal, no hay un principio a priori, antes de la experiencia, que nos pueda hacer determinar si una cosa está bien o mal. Según Ernesto Castro, y es una opinión bastante extendida, cito textualmente, las reglas surgen a posteriori por las determinadas conductas que nos impresionan y que se nos presentan como modélicas y como dignas de ser imitadas. O sea, primero está la práctica y esto genera una normalización de las conductas o genera unos cambios en prácticas sociales. Podríamos resumirlo así, según mi perspectiva. O sea que el planteamiento de Ernesto Castro es un planteamiento descriptivo
porque describe cómo han cambiado las conductas de una comunidad, la que sea, a través de la imitación de estos actos modélicos que impresionan. Y concretamente a Ernesto Castro le interesa lo siguiente. Nos dice: antes de que surjan las reglas, hay determinados tipos de conducta, que yo llamaría generosas, que producen nuevos valores o incorporan nuevos sujetos a la consideración moral. O sea que, según Ernesto Castro, lo que permite que se desarrollen las costumbres colectivas son los actos de generosidad. Y la generosidad, según Ernesto Castro, lo que hace es tender puentes entre comunidades de intereses diversas. O sea, aquí la idea está en que la generosidad se define por el hecho de que, por ejemplo, una comunidad de intereses X, que tienen unos intereses concretos, tiende puentes, renuncia a ciertas cosas para conciliarse con otros individuos o con, en general, otra comunidad que tiene intereses diferentes. O sea, no hay una lógica de dominio de esa comunidad, sino una comunicación entre ellas, en la que, según Castro, se da la generosidad, donde un individuo de una comunidad reconoce como en parte igual, o reconoce como humano, si queremos, a los individuos de la otra comunidad. Y de hecho, dice Castro, la generosidad es el acto creador del altruismo. El altruismo viene a continuación. Primero hay que reconocer al otro como un sujeto de derechos o de deberes, para a continuación ponerse en su lugar. Entiendo pues que, según Ernesto Castro, lo que tendría que analizar la ética, o al menos la ética de la generosidad que quiere desarrollar él, son los actos de generosidad que lo que están haciendo es permitir, por imitación, por esta impresión, que costumbres colectivas de unas comunidades se desarrollen, a través de el presenciar que es posible reconocer a otros sujetos que en principio no tienen los mismos intereses como sujetos en principio iguales a mí. Bueno, pues vistas las tesis de Ernesto Castro, vamos a hacer nuestra crítica. La primera crítica que haremos, yo creo que muy obvia, es la siguiente. Si la ética simplemente lo que hace es reconstruir prácticas sociales y también conductas individuales que influencian estas prácticas sociales, ¿cómo podemos salir del relativismo? Castro lo dice, no es una cosa escondida. Castro dice que él no quiere una perspectiva normativa de la ética. O sea que entiendo que en realidad la perspectiva es descriptiva. Simplemente la ética describe estas prácticas. Hace una genealogía. Pero esa es mi pregunta. ¿Por qué no hacemos entonces antropología y ya está? ¿O por qué no lo entendemos dentro de la sociología? Claro está, con la mera descripción de prácticas sociales y de conductas que influencian estas prácticas de diferentes comunidades, el, entre comillas, científico, que hace ética, que hace estas descripciones, no puede posicionarse entre estas conductas de aquí son mejores que estas otras. Simplemente hay un desarrollo concreto de unas conductas, sin más, ya está. De cualquier forma, nos podría igualmente responder Castro que sí, es relativista, pero eso no es malo. Que sí, es descriptivista, pero eso no es malo. Vamos, pues, a la segunda parte de nuestra crítica. Los actos de generosidad, según Castro, son condición de posibilidad del desarrollo de la moral, de las costumbres colectivas. Se pueden crear nuevos valores, según Ernesto Castro, con el reconocimiento del otro, como sujeto, en tanto que sujeto. Nos dice Castro que una conducta individual que conlleva esta generosidad impresiona, ¿no?, a los individuos de la comunidad, puede impresionar a los individuos de la comunidad y la pueden considerar como una conducta modélica y digna de imitar. La pregunta aquí yo creo que es obvia. ¿Por qué lo consideramos como una conducta modélica y digna de imitar? Y es que no hay una teoría detrás de esto realmente, porque lo que Ernesto hace es meramente empirista, o sea, describir hechos. Y no puede dar cuenta de ningún principio anterior a la práctica. Él describe prácticas, no principios anteriores a esta. Por lo tanto, ¿cómo explica esta impresión que nos produce este reconocimiento del otro, estas conductas? Y desde el empirismo, como una mera descripción, simplemente puede que las comunidades reconozcan la generosidad como meritoria modélica, o puede que no lo reconozcan. No es necesario, no hay una teoría que nos demuestre la necesariedad de esto. Depende de cada comunidad y de su historia, y de hecho no tendríamos ni por qué fijarnos en la generosidad, como quiere Castro, específicamente. Podría ser cualquier otra actitud que se valorase positivamente o que hiciera cambiar a la sociedad con el tiempo. Y podríamos, yo creo, en efecto, incluso poner en el foco de esta ética conductas egoístas. Porque sí, la gente las imita, efectivamente, y pueden hacer que la sociedad sea más egoísta. Como decía Thomas Hobbes, que con que gran parte de una sociedad sea egoísta, ya es suficiente para que todos lo sean. Ese era un poco su argumento. Pues empuja a los demás a protegerse y a ser egoístas también. Así, yo creo que partiendo de la metodología de Ernesto Castro, podríamos también plantear, pues no sé, la ética del egoísmo. Por otra parte, no deja de ser paradójico una cosa.
El punto central de la teoría de Ernesto Castro está, en realidad, en el reconocimiento del otro como un igual, como estamos diciendo todo el rato, aunque sea de una comunidad de intereses diferente. Y es paradójico porque en esto se basa la ética del deber que él critica, en que la moralidad se desarrolla alrededor del reconocimiento del otro como un sujeto y no como un objeto, en el reconocimiento de la autonomía de la otra persona, en no instrumentalizar a los seres humanos. A lo mejor no es que, citando a Ernesto, la generosidad tenga ese carácter productivo, generador y transformador del marco de reglas y de conductas éticas en las que nos desenvolvemos, sino que al contrario, al fundarse este reconocimiento del otro en un principio universal de la moralidad, en una ley moral, efectivamente siempre habrá una cierta tendencia de las sociedades a reconocer y admirar estas conductas, aunque sea en disonancia o en contradicción con normas sociales establecidas. Pero como decíamos, sobre esto, el sistema que quiere construir Ernesto Castro no podrá nunca decir nada, porque es meramente descriptivo. Y ahí está su problema, aunque él crea que es su virtud. Porque no puede hacer una demostración a priori, universal, de este principio, si quiere llamarle él, de impresionabilidad, que se cristaliza y que podemos formular como una ley moral. En definitiva, y evidentemente según mi opinión, Ernesto Castro, al descartar la parte normativa de la ética y, por tanto, la parte universal, está elaborando un sistema que, al menos en ética, no tiene demasiado sentido. Y bueno, no quería decir mucho más, así que nos vemos.